Dicen que en la política no hay ética, que todos son corruptos y que el sistema está podrido. Y si te dijera que hay alguien desafiando esa idea, Álvaro Suárez nos cuenta cómo hacer política con propósito, sin venderse, sin corromperse y dejando un legado real. ¿Se puede realmente cambiar el juego desde adentro? Escucha su historia y decide por ti mismo. Visita el nuevo episodio de Líderes Ocultos. No te quedes fuera de esta conversación. Abrazo, mis líderes. Pues buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Líderes Ocultos. El día de hoy tengo el honor y el gusto de estar aquí con Álvaro Suárez. Lo conocí hace un buen tiempo. Una persona que en un inicio tuvimos una charla, ¿te acuerdas? En un restaurante, en un desayuno, y filosofamos de muchos libros, de muchas cosas, y fue bien interesante para mí un aprendizaje ver a una persona que está en la política y que está tan bien preparado en todos los ámbitos, ¿no? Te vi en la parte física, veníamos de entrenar los dos y empezamos a discutir de libros, de negocios, de novelas, de muchas cosas, y hasta al hablar de negocios pudimos platicar muy padre, ¿no? Entonces fue algo que a mí me sorprendió de Álvaro, y lo quisimos invitar a este capítulo porque creo que nos puede compartir mucho cuál es el camino que puede seguir alguien en el tema político y hacer una diferencia. Entonces, nos gustaría conocer, Álvaro, un poquito tu historia, cómo naces, cómo surge Álvaro en la política, ¿va? Siendo una persona de aquí de Monterrey, pues de repente el tema político no le llama tanto a los jóvenes, quieren ser más empresarios, quieren trabajar en grandes corporativos. Y yo creo que tú has pagado el precio de entrar a la política y te encanta y te gusta y quieres hacer una diferencia. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es que tú entras o decides hacer la política como un propósito de vida para ti. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y tenemos que empezar con el final para poder entender el principio. A nadie, incluyéndome, nos gusta la política. Mucha gente se preguntará, ¿cómo puede decir un político eso? Sí, porque la política, como la ve la mayor parte de la gente, pues es corrupción, es impunidad, es las personas que roban, las personas que transgreden, las personas que se enriquecen con un cargo, y eso lo repudiamos el pueblo de México. Pero bueno, sí podemos hacer la diferencia, y es donde te das cuenta que no necesitas ganar dinero o masificar o ser corrupto para ser feliz. Hay un libro muy bonito de Erich Fromm que se llama El ser o el tener, en donde quieres invertir en tu ser, que va a ser trascendental, o en el tener, que al final pues alguien más se lo va a quedar o lo vas a perder. Entonces por ahí vamos a empezar. Yo a los 17 años me di cuenta de la injusticia que había con la policía. Y la verdad es que esos actos de autoritarismo, pues a todos nos duelen. Y desde muy temprana edad a mí me enseñaron lo que era la filantropía, el servir a los demás y poder ir llenando tu alcancía de emociones con emociones positivas. Entonces yo vi la policía y era bueno para pelear y era muy inquieto, y por ahí de los 18 años tomé la decisión de entrar a la policía. Empecé como policía raso. Eso no se lo había platicado. No. Empecé como policía raso, o sea, policía de los de mero abajo, y terminé después de 15 años de servicio como subdirector de la policía a nivel nacional. Pero era un policía sumamente frustrado porque todos los días yo rezaba y decía, por favor, Dios, que no me encuentre con un huerco, porque yo sí estoy preparado, y este huerco que está vendiendo en narcomenudeo o que lo acaban de contratar para unirse a las filas de la delincuencia organizada, por favor que no me lo encuentre. Porque eran cosas terribles, no voy a arruinar el día, pero eran cosas terribles las que suceden en cuestión de delincuencia organizada y narcotráfico, que era lo que al final yo dediqué mi vida y me especialicé en el combate A las en las drogas, en las adicciones. Entonces me di cuenta que no estaba haciendo la diferencia como policía, ya que continuaban las nuevas generaciones sumándose a las filas, y ya sabía cómo iban a terminar, o en la cárcel o perdiendo la vida, y eso por compasión te duele. Entonces tomé un día la decisión, después de ver un niño de 4 años que protegía
en una casa de seguridad un poco de droga, tomé la decisión de renunciar y dije, tengo que hacer la diferencia de una manera, o sea, completamente cambiar mi estrategia, porque por medio de la coerción, por medio de la fuerza policial, definitivamente no lo iba a lograr. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Pues formé Fundación 5X, que es un personaje, es un luchador. Ya tenemos 22 años con la fundación, vamos a cumplir 22 años con la fundación, y ese personaje lo que hace es que va a visitar a las escuelas y da testimonios e historias muy creativas en donde los niños pues logran obtener herramientas para poderle decir no a las drogas, sí a la vida, no a la delincuencia organizada, sí al estudio, no a la deserción escolar, sí a su futuro. Qué bonito, ¿no? Bueno, así, con esa pasión, comencé a involucrarme dentro de las instituciones académicas, me convertí en maestro, pero luego me topé con pared, porque toda esa chamba que estaba haciendo yo en las escuelas, pues me di cuenta que podía cambiar. Podía cambiar y podía ser más trascendental y con mayor impacto si me involucraba en las decisiones políticas, en la elaboración de políticas públicas, porque cada vez que me encontraba con un problema dentro de una escuela, vamos a decir, oye, que la escuela no tenía las herramientas necesarias en materia de tecnología, en computadoras, oye, llegaba y le tocaba la puerta a las autoridades municipales y me cerraban las puertas. Y luego iba a autoridades federales o estatales y me cerraban la puerta. Entonces dije, oye, me voy a meter en la política. Entonces comencé a conocer a los tomadores de decisiones y me di cuenta que yo tenía una área que podía contribuir con la clase política, en donde los podía yo ayudar a elaborar esas políticas públicas, ya que gozaba o gozo de la sensibilidad al estar muy cercano ante la gente, sobre todo los jóvenes, ahora con la gente de la tercera edad, etcétera. Entonces, de esa manera me enrolo en la política y lejos de tener un cargo o encargo, pues lo llevo haciendo durante muchísimos años y sí tengo un pago maravilloso, que mucha gente me va a decir, ay, qué romántico, pero el pago maravilloso es el objetivo de nuestra vida, lo que yo considero el éxito, que es trascender en los demás, trascender en el presente. ¿Por medio de qué? Del camino de las virtudes, el camino de los valores. Entonces, si te vuelves una persona generosa, compasiva, en contra de lo que está pasando, que no te gusta, y en lugar de voltear a ver otro lado, agarras al toro por los cuernos y comienzas a dar soluciones, es una satisfacción maravillosa. Oye, has tocado muchos temas y tengo muchas preguntas, pero la primera es justo ahorita en la mañana yo leía en el periódico que los suicidios y la depresión en los jóvenes va creciendo, el uso de las drogas para llenar ese vacío, y tú pudiste encontrar tu propósito muy joven y lo seguiste y llenaste ese vacío ayudando a los demás. ¿Qué estás haciendo desde el punto de vista de la política para ayudar a estos jóvenes, como tú dices, a sacarlos de la calle, a que ese vacío lo llenen con propósito, que creo que es una de las soluciones más importantes para que no estén tan tentados a usar drogas? Pero mira, y te voy a poner el ejemplo más rápido, más sencillo. En este mes vamos a tener una lucha de valores con el personaje. Lo voy a hablar desde la filantropía, si quieres ahorita también lo podemos tocar desde el lado político, pero desde la filantropía va el personaje, imagínense una secundaria. Llega el personaje y pues todos los niños ven a un enmascarado, ¿no? Pues no, más bien jóvenes, porque son secundaria y preparatoria, son adolescentes. Y ahí es donde está el serio problema de deserción escolar, o sea, que abandonan la escuela. Según la estadística, dice que abandonan aquí en Nuevo León el 27% de los huercos. Entonces yo llego con los huercos y platico una historia del personaje. Entonces ellos creen por las redes sociales que el éxito es masificar dinero. Y la verdad es que el dinero se hace a través del esfuerzo. Y el esfuerzo, si cuenta con las herramientas suficientes, que en este caso o en esa etapa son las académicas, pues definitivamente van a salir adelante. Claro, hay muchos autodidactas, no digo que no, pero sí pueden salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a los huercos? Les digo, oye, ¿sabes qué? Pues yo me salí de la secundaria y ya no quería yo estudiar. Salgo de la secundaria, claro,
por medio de una retórica, que la retórica al final es el arte de la persuasión, y les digo, oigan, yo me salgo de la escuela, pero cuando llega un empleo, entonces dicen, no tienes ni siquiera la preparatoria ni la secundaria terminada. Y me doy cuenta que los que ya tenían la secundaria y la preparatoria les pagaban el triple que a mí. Oye, los huercos pues con los ojos, ¿no? Y todos muy pendientes, viendo qué estaba pasando porque pues están buscando la lana. Y le digo, bueno, tenía yo un amigo que toma la decisión de ponerse a vender droga. En una tiendita le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Te voy a empezar a pagar tanto. Pues ganaba el doble que yo. Pero lo meten a la cárcel y pierde absolutamente todo, incluyendo lo que tenían los papás porque vendieron todo. Entonces los niños siguen escuchando la historia. Eso es lo importante, llegar y platicar ejemplos en donde pues ellos están dentro de esa atmósfera, lo han escuchado, pero de repente llega alguien con un testimonio poderoso que le dice, oye, por el camino de vender droga, pues sí, a lo mejor vas a recibir rápido dinero, pero te va a costar la vida. Pero luego te van a pagar con droga y luego vas a acabar en la cárcel y vas a perder absolutamente todo lo que tienes y no es ninguna amenaza. Es una realidad lo que sucede. Ese es el camino de las drogas. Por otro lado, las personas que no continúan con su desarrollo personal integral, tanto en la academia como en los valores, acaban acotando sus oportunidades, porque lo que te da la escuela, pues al final pues son herramientas para tomar mejores decisiones. Y sobre todo si tú tienes una cualidad que necesitas desarrollar conforme a tu personalidad, pues imagínate que te gusten los números, o que te guste leer, o que te guste la filosofía, o que te gusten las leyes, o defender a las personas, y que te empiecen a dar todas esas herramientas, y al momento que las apliques, pues obviamente va a haber un acto consecuencia y será económico. Entonces, eso de veras es magia, porque ahorita yo se lo estoy platicando con mi cara, ¿verdad? De chango viejo, pero cuando lo platica el personaje, se hace la magia y es algo muy diferente. Y lo importante es impactar. No importa que sea en un solo joven, pero impactar en una vida para que tome una decisión, que continúe con su preparación académica y que no se distraiga con esos terribles distractores de la vida fácil, que al final los van a llevar a una vida sumamente difícil. Y desde la política, desde la filantropía y desde la política, como bien decías, pues generar todos los escenarios para que esos jóvenes continúen estudiando, continúen preparándose y tengamos la mejor mano de obra calificada en cualquier área. Ese es el objetivo de la política. Escenarios en donde el joven se desarrolle y le aporte a ese México que todos deseamos vivir. Fíjate, bien interesante lo que nos está comentando Álvaro. Desde mi punto de vista, tiene un propósito. Dices, yo quiero hacer este legado que ahorita te lo voy a preguntar. Y la política es un instrumento para facilitar las cosas. Te va poniendo. Entonces, no necesitas la política para dejar un legado. Tienes que ser. ¿Cuál es el legado que quieres dejar tú y cómo la política te ha ayudado a impulsar tu legado, señor Albarte? Mira, la mayor parte de la gente tiene una intención de trascender. Y para poder trascender y no olvidar, que no se olviden de ti, tienes que hacer grandes cosas. Y creo que lo más importante es predicar con el ejemplo. Al final tu ejemplo Arrastra. exactamente, arrastra, cautiva y transforma. Creo que si todos somos ese eje rector en donde nada más con nuestro ejemplo en presente lo contagiemos a esa atmósfera, definitivamente vamos a vivir en otro México. No se trata de qué es lo que los demás piensan o qué es lo que los demás hacen.
A mí me gusta mucho pensar en esa teoría estoica de la dicotomía del control. Entonces pienso en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo controlar, y la verdad es que eso a mí me ha ayudado a ser feliz. Si los demás hacen una cosa, pues yo ya dejé de señalar hacia afuera y comienzo a señalar hacia adentro. Considero que mi gran obstáculo en la vida ha sido eso, que siempre me estoy poniendo yo excusas o estoy diciendo que los demás hacen mal las cosas. Mejor pongo manos a la obra y comienzo a trascender. El impacto que generes, pues nunca lo vas a poder medir y no importa. Lo importante es que tú estés bien y que lo que te rodea comience a sentir ese cambio, comience a ser parte de ese cambio, se contagie de ese cambio. Oye, y fíjate, un tema relevante que comentas tú es que tú estás a través de la filantropía y la política apoyando a los jóvenes y que vivan con principios, con valores y que aprendan de su ser. Pero siempre relacionamos la política con el tema de corrupción, de falta de valores. Sí. Tú que estás metido en la política, me imagino que has tenido muchos momentos donde tus valores han sido confrontados. ¿Cómo le dirías a las nuevas generaciones que quieren estar en la política de cómo confrontar los problemas de valores dentro de la política? Lamentablemente, cuando escuchamos política, la vinculamos inmediatamente con corrupción. Hay gente que no va a estar de acuerdo, nosotros, tú y yo estamos aquí de acuerdo. Sin embargo, la política no tiene nada que ver con la corrupción. La corrupción es corrupción. La política, su único fin es generar bienestar hacia lo colectivo. Hay muchas definiciones sobre la política. El arte de hacer bien las cosas, el arte de gobernar, muchas definiciones. Pero al final es una herramienta que nos ayuda a vivir en concordia, que nos ayuda a vivir equilibrados, a saber que tenemos derechos, que también tenemos obligaciones y que podemos vivir en armonía. Los líderes, las personas que operan al interior de la política, tienen ese objetivo. Y dentro de ese objetivo, nosotros esperamos que lo hagan éticamente, que lo hagan a través de los valores. Al momento de nosotros entregarles, por medio de la democracia participativa, entregarles la responsabilidad. Pues esa responsabilidad, ellos se tienen que convertir en facilitadores, lo dijiste muy bien, facilitadores de esos escenarios para que nosotros seamos nuestra mejor versión. De eso se trata la política. Entonces, estamos confundidos. Mucha gente está distraída porque utiliza los mecanismos para servirse, utiliza los mecanismos para, como lo decía en uno de mis videos, para apoyar a la delincuencia organizada, utiliza los mecanismos en el no hacer para generar mayor corrupción y obtener dádivas, o que no funcione, por ejemplo, generar, ir en contra de la simplificación de trámites, los hacen cada vez más complejos Para tener más, buscando más recursos. Exactamente. Entonces, híjola, yo creo que hay mucha gente que está en la política que simplemente está equivocada para lo que funciona, y yo invito a los funcionarios que dignifiquen la política a través de su ejemplo, adoptando los valores universales y cumpliendo con el objetivo principal como facilitadores, generando atmósferas y escenarios suficientes para que México se construya en ese sueño eterno, dignificando a los seres humanos, alcanzando los niveles cualquiera que sea, pero de felicidad. Sonó muy romántico, pero... Pero así es, así es. O sea, al final el tema del bienestar, como tú dices, es el bienestar y es que la gente vaya
como dicen los gringos, en busca de la felicidad, que está hasta dentro de su constitución, ¿no? Oye, cambiando de tema, y que para mí es bien relevante, vivimos ahorita en un mundo tan polarizado, donde están los de un lado y los de otro, y no es nomás en México, en el mundo tú vas a Estados Unidos y sucede lo mismo, está muy polarizado. ¿Cómo construir puentes para que la política facilite realmente el bienestar de los demás cuando vivimos en un mundo tan polarizado y que no queremos o no podemos o no estamos haciendo un bien común hacia los demás por este tema de que yo soy de la oposición y yo soy de este lado y no construimos como para un bien común? ¿Qué sugieres en esa parte? Mira, lamentablemente, la oposición para mí es importantísima, es como en las empresas la competencia. Entonces la oposición, pues obviamente se va a dedicar a proponer y corregir. Lamentablemente, hay oposición estéril que solamente critica, no propone, sin generar propuesta. Y eso es lo que pues, a todos nos cae gordo. En el momento de los comicios o de las elecciones, pues las diferentes ideas y las diferentes propuestas que representan los intereses de los indistintos sectores de la población o antropológicamente hablando y de toda la población, pues obviamente nosotros cuando escuchamos a estos liderazgos o a estos políticos o a estas propuestas para el ejercicio de la política, pues obviamente algunos nos agradan, otros no, y al final emitimos un voto. Tenemos nosotros un sistema de representación a proporcionalidad en donde las minorías también son tomadas en cuenta. Y las minorías quiere decir que a ese liderazgo lo apoyó una parte de la población y conforme a las ideas de esa parte de la población. Entonces, ya llega un momento en donde termina el ejercicio de o la fiesta de la democracia y es momento de sumar filas y de cerrar filas. Entonces, si habían muchas filas, vamos a sumar a todas las ideas, porque lo que estamos buscando es exactamente lo mismo, bienestar colectivo. Y lamentablemente cuando algunos no quedan, desaparecen. Entonces son líderes pues, de 2 meses, o líderes, yo les llamo pseudolíderes de campaña, porque los ves todavía ahí sus calcamonías, y ¿dónde quedaron? Pues quién sabe. Y hablaban de tener la vocación de servicio, que es maravillosa. Entonces tenemos que poner más atención en pues, esa gente que se propone y si en verdad, conforme a su acervo, si conforme a su pasado, pues ha dignificado su vocación, porque no necesita su puesto Para servir, a los demás. nunca, no necesitas un puesto. No, oye, está cualquier comerciante siendo ético, pues está haciendo su trabajo. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Los que tomamos la decisión de ingresar en la política, no necesariamente, una cosa es estar en la política y participar en la política y otra cosa es ser un funcionario público. Entonces, no necesitas el puesto. Lo que necesitas es tener un gran corazón para servir. Y de esa manera dignificas a la política, de esa manera te dignificas como persona, de esa manera construyes el México que necesitamos, que exigimos y que añoramos vivir. Muy bien. Oye, en base a lo que hemos venido platicando y lo último que nos dijiste, mi Álvaro, ¿cómo crees que debe evolucionar el liderazgo político? ¿Cómo deberían de prepararse las siguientes generaciones de políticos para lo que has comentado, para sumar, para no tener que estar en el reflector, sino, como dice nuestro podcast, ser ese líder oculto que está sirviendo aun cuando estás en los reflectores o cuando no estás en los reflectores? ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar este liderazgo político? Excelente pregunta. Y escuchen muy bien esta respuesta. Es sumamente importante que lleguemos a este análisis. La clase política puede tener maravillosas intenciones y una vocación envidiable. Sin embargo, si no te encuentras preparado para el cargo y el encargo, las decisiones pueden llegar a ser estériles.
las decisiones pueden ser las incorrectas. La clase política tiene una grandísima responsabilidad de contar con todas las herramientas, preparación absoluta, porque lo que necesitamos son políticos de calidad. Necesitamos políticos congruentes. Necesitamos políticos que sean, sí, de vocación, pero que tengan la congruencia de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que hacen. Y que absolutamente, y para que sean invencibles ante los cañonazos de la corrupción que hemos heredado de las administraciones pasadas conforme ya por décadas, lo que necesitamos es que gocen de ética impecable y que su imparcialidad en toda decisión sea absoluta, para ya no decepcionar aún más al pueblo de México, que nos han puesto de rodillas por las malas decisiones y los malos gobiernos que durante décadas nos gobernaron. Esa es la realidad. Necesitamos políticos preparados y que durante toda su vida hayan caminado por esa maravillosa brecha de las virtudes. Que al final lo dices muy bien. Yo resumo mucho el tema de integridad. De una persona íntegra es entera. Lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que actúa están en sintonía. Porque yo no puedo decir que quiero ser un político ético, pero mis hechos dicen otra cosa, o siento ganas de hacer otra cosa, ¿no? Entonces al final hablamos de integridad. Pero ¿cómo logra una persona la integridad en el tema político? ¿Qué consejos le puedes dar a la gente que quiere entrar a la política y ser íntegro? ¿Cómo se preparan, Álvaro, para este tema? Fíjate que es uno de los caminos, decía Marco Aurelio, más difíciles, pero al final la vida nos enseña la literatura que es sumamente dolorosa, porque todo momento vas a encontrar circunstancias adversas, pero el sufrimiento es opcional. Si tú caes en la mentira, tu sufrimiento va a ser eterno. Si caes en la corrupción, tu sufrimiento va a ser eterno. Si caes en la impunidad, tu sufrimiento va a ser eterno. La felicidad se alcanza por medio de un ejemplo puro, de un ejemplo que no tenga que no sea influenciable. Y para que no te puedan influir, tienes que tener muy claro tu carácter. Y el carácter son las características que tenemos como persona. Y esas características las vamos desarrollando. Por eso es tan importante, como padres de familia, dar nuestro mejor ejemplo, que esa es la escuela más grande que tenemos. Y lo más bonito es que ese cambio se puede comenzar hoy, el presente. Y todos los días son páginas en blanco para comenzar a escribir una nueva historia. Si antes no lo eras, pues tienes la oportunidad de comenzar hoy. Y eso puede en verdad ser trascendental. En la política estamos todos, pero al final necesitamos gobernarnos, que no nos gobiernen las decisiones y mucho menos los vicios que están pues en todo momento tentándonos a ser parte de lo que repudiamos el pueblo de México. Ay, qué bonito. Eso lo voy a escribir. Oye, fíjate, bien interesante. Me gustó que hayas replicado las citas de Marco Aurelio, porque sí, la vida es un transitar en retos, en problemas, y mucha gente no los disfruta, pero de ahí es donde tenemos nuestros mayores aprendizajes y donde más formamos nuestro carácter. Exacto. Cuéntanos una historia tuya donde en la política tuviste que tomar una decisión difícil o tuviste que superar un reto o una problemática importante porque
has hecho muchas cosas muy padres, pero a veces se nos olvida que el camino no es miel sobre hojuelas. ¿Qué has hecho tú o qué has tenido que pasar de obstáculos en la política para llegar a lograr lo que has logrado sirviendo y facilitando el bienestar hacia los demás? Mira, yo he aprendido a que en México lo más importante en la política es no estorbarle a la clase política. Unos años atrás, yo tengo una fundación con mucho orgullo. Actualmente estamos apoyando a cerca de 3,000 personas de la tercera edad dentro de las 32 dinámicas que tenemos. Y un político vio que estábamos haciendo más y se sintió opacado. Se sintió que un civil estaba poniendo el ejemplo y lo estaba haciendo quedar mal con ese tema de las personas de la tercera edad, y tomó la osadía de este político de clausurar mi fundación. Entonces me mandó un mensaje y me dijo, para que veas quién manda en Nuevo León. Y le dije, pues el daño, efectivamente, ya te diste cuenta donde me duele. Porque esas personas de la tercera edad están teniendo un beneficio, las estoy ayudando a recuperar su movilidad por medio de terapias. Y sí, efectivamente me duele muchísimo lo que estás haciendo, pero al que estás perjudicando, pues es a los beneficiarios, a mí en lo moral, pero a 3,000 personas en su movilidad. Pasó alrededor de 2 semanas y me levantaron los sellos de esa clausura. Ese político, en principio, le ganó uno de los vicios más terribles, que es la envidia. Se llenó de coraje y de odio en su corazón y dijo, no puedo permitir que alguien haga algo mejor. Clausúralo, acaba con él. Pero tras las palabras, tras esa narrativa que fue muy puntual, que fue muy sincera, que le llegó al corazón, ese político se dio cuenta que cada mexicana, cada mexicano podemos poner un granito de arena. Y que al contrario, que las personas que estamos haciendo algo desde nuestra trinchera por compasión, por amor propio y a los demás, que es muy puro, que es muy sincero, pues al contrario, los tienes que apoyar, los tienes que arropar, los tienes que abrazar, porque lamentablemente los sistemas administrativos, los sistemas políticos ya son insuficientes, son demasiadas las necesidades y continúan acrecentándose, porque nos enseñaron a vivir en gobiernos paternalistas. Y cuando alguien está haciendo la diferencia en política sin estar dentro de la administración pública, pues puedes apoyar, puedes impulsar, puedes motivar, puedes tomar su ejemplo y replicarlo, porque en este México nos necesitamos todos. Y si no hacemos un frente común, no vamos a salir del tercer mundo. Y así es como hoy día me siento, que la mayor parte de las y los mexicanos, con todo y lo difícil, a veces no podemos correr, a veces no podemos caminar, pero ¿saben qué? Nos arrastramos, pero seguimos avanzando. Eso es el pueblo de México y lo estamos viendo ahorita a nivel internacional. Nosotros no nos dejamos vencer porque somos un pueblo guerrero. Hablando de ese pueblo guerrero tan muy padre, ¿qué mensaje le puedes mandar a las nuevas generaciones de líderes políticos que en algún momento les van a tener que pasar el bastón, ¿no? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje les das a esas nuevas generaciones de líderes políticos? Mira, hay una metáfora muy sencilla. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, nuestro lobo blanco, nuestro lobo negro. Y la verdad es que ustedes tienen que aprender a quién van a alimentar. Si van a alimentar en su alcancía de las emociones, si van a invertir cosas negativas como corrupción, o si van a invertir cosas positivas en momentos, en emociones. La política, para mí, es uno de los oficios más maravillosos que tiene
la mejor paga de todas, que es el trascender en los demás. Yo creo que en lo personal no encontraría un mejor oficio que la política, porque impactas directamente en una persona. Puedes tomar una decisión que beneficie a miles, como hoy día tenemos programas sociales. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo en donde creo que tu auditorio lo va a entender muy bien. Hace aproximadamente año y medio fui a visitar una escuela y a un niño de nombre Sergio lo acababan de amputar de una pierna por diabetes. Sergio, de 12 años, ya no iba a jugar fútbol. Sergio, de 12 años, no iba a conocer ningún deporte, ni lo va a conocer. Va a ser muy difícil para él algo que nosotros a veces no valoramos, que es el poder caminar. Se me hace un nudo en la garganta de acordarme de Sergio, pero yo creo que me hubiera echado a llorar si no hubiera hecho absolutamente nada por Sergio. Y ese niño ha impactado y está impactando ahorita a nivel nacional en miles de jóvenes. Y ustedes se preguntarán cómo un niño que fue amputado, que nos duele, porque todos tenemos ese nivel de compasión. A los que tienen hijos me imagino que les late más fuerte el corazón, pero al final son niños, son inocentes. Y Sergio no sabía qué era lo que estaba pasando desde la parte médica, pero le amputaron una pierna. Yo regresé a mi casa, hablé con mi esposa, le dije, no es posible. Me dice, bueno, pues es que tu camino ha sido en la materia de prevención de las adicciones. Le dije, sí, pero hay una adicción al azúcar, que a mí me duele. Tomé el determinio de escribir un libro en específico sobre cultura alimentaria. Invité a un psicólogo, Javier Álvarez Bermúdez, invité a un bariatra, Alejandro Bracamontes, y construimos una idea. Y de la idea llegó a la acción de un manual en contra de la intoxicación alimentaria. Gracias a Sergio, muchas escuelas de México cuentan con ese manual. Y gracias a Sergio, que impactó mi vida, me dejó muy claro que algo tan doloroso podía prevenir que otros pasaran por esa misma circunstancia. Ahorita yo me siento muy orgulloso que por decreto la comida chatarra salga de las escuelas federales. Y quizás Sergio no lo sabe, pero él fue uno de los causantes. Y con todo y que la industria alimentaria amenazó e intentó corromper estas ideas, nosotros nos mantuvimos firmes. Porque nada más recordar a Sergio, que hoy día se está levantando de su cama con dolor en su pierna, es suficiente para cambiar lo que nos desagrada del México que vivimos. Yo siento que si ustedes encuentran como futuras generaciones objetivos y propósitos en donde sean mucho más valiosos en su corazón, en su sentimiento, que lo que les pueden dar económicamente y corromper, vamos a tener una clase política incorruptible. Vamos a tener una clase política que lo va a motivar su vocación, su servicio, su amor por los demás. Y ahí es donde vamos a estar edificando con cimientos sumamente sólidos el México que todos soñamos vivir. Fíjate, si resumo lo que me estás diciendo para las nuevas clases es, agarra esa causa que te emociona, que te motiva, que te apasiona, que te duele ver algo, hazla tuya y con esa pasión y con tus principios y valores, lucha por hacerlo y facilitar que no suceda eso a otras personas. Al final es bien bonito lo que estás diciendo porque estás juntando la filantropía con la política. O sea, hay un tema social atrás que duele, pero la política impulsa ese tema.
Y yo a todos, a toda nuestra audiencia los invito a que veamos la política de esa manera. La política es la manera de facilitar bienestar ayudando en problemas sociales Muy bien dicho. a toda la gente que nos rodea. A veces no lo vemos así y vemos nomás el lado oscuro o lo que nos venden los medios de la política, pero aquí podemos ver una persona que está haciendo política no estando en los reflectores, a veces sí, a veces no, al final la política es así, pero tiene una causa bien clara. Y voy a cerrar el podcast con una pregunta para mi Álvaro. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te elegí para que vinieras con nosotros como un líder oculto a este podcast, mi Álvaro? No, pues no tengo idea porque la verdad es que no tengo ningún talento. Simplemente creo que los que somos muy disciplinados nos atraemos. Nos gusta mucho el deporte, nos gusta trascender en los demás. Tú te dedicas a trascender en las empresas, ese es el negocio, o tu negocio, has logrado hacer negocio, has logrado monetizar, dando buenos consejos para que las empresas escalen hacia otro nivel. Y yo hago lo mismo, doy buenos consejos, o creo que son los mejores consejos, o lo mejor de mí, para que se tomen las mejores decisiones y tengamos una sociedad que pueda vivir en una mejor armonía. Entonces, pues al final nos atraemos y eso es lo que estamos buscando, esa atracción transicional entre todas las y los mexicanos. Yo creo que todos tenemos cualidades que son compatibles y una de las más importantes es que pues, todos queremos ser felices. Eso es lo que estamos buscando. Y al final, pues la felicidad, como decía Víctor Frankl, pues está en las acciones. Y cada pensamiento, cada sueño, yo creo que se puede cumplir si en verdad te lo propones. Y cuando hablas de un liderazgo, pues a lo mejor suena así muy, pues que te estás autovalorando. Pero yo creo que todos tenemos, de cierta manera, liderazgo. Todos somos líderes, y déjame te digo, y John Maxwell, que es el gurú en temas de liderazgo, dice que todos los que llegamos a influenciar a que sea una persona, tú le estás liderando. Puedes estar en el reflector o no, como tú ahorita lo has dicho. Tú has estado en temas políticos y por eso te invité como líder oculto, teniendo posiciones donde estás en el reflector, pero cuando no estás en el reflector, cuando estás tras bambalinas, sigues viviendo tu propósito y sigues liderando. No necesitas los reflectores para seguir haciendo lo que te apasiona y siguiendo tus causas. Para mí un líder oculto es que estando en los reflectores o estando tras bambalinas, sigue haciendo la diferencia. No necesita estar en el reflector. Esa es nuestra definición de líderes ocultos. Pues muchas gracias a mi Álvaro, lo estimo mucho, es una persona con la que filosofamos, con la que diferimos, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero eso nos hace más ricos como personas y como les dije, yo admiro mucho a Álvaro porque independientemente la posición que tenga en el mundo político, él sigue firme y dando pasos duros hacia lo que quiere lograr. Muy agradecido, mi Álvaro, que hayas estado aquí. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Síganos en YouTube, en el tema de líderes ocultos, ahí vamos a estar. Y si quieres darnos unas palabras de despedida, te lo agradecería, mi No, al contrario, Chuy, yo quiero invitar a las personas a que generen esta reflexión con líderes ocultos. Si tú eres un líder, ejerce con dignidad ese liderazgo. No importa el tamaño de impacto que tengas. Lo importante es que sepas que eres un líder y como bien dice Chuy, eres un líder oculto y estamos sumamente orgullosos de ti. Por su atención, siempre muy agradecido. Y Chuy, no te olvides que la victoria
es una lucha sin descanso. Muchas gracias. Gracias a todos.